Vamos a ver cómo se implementa una restricción sobre una propiedad de un tipo en Java. Para ello consideramos el tipo beca, que tiene como propiedades código, cuantía total, duración, el tipo de beca y la cuantía mensual. Y una restricción sobre este tipo que indica que la cuantía mínima de una beca debe ser de 1.500 euros. En caso de no cumplirse, habrá que lanzar una excepción y para ello vamos a definir una excepción propia que llamaremos excepción beca no válida. La propiedad que interviene en nuestra restricción es, por tanto, la cuantía total y habrá que tenerlo en cuenta en dos ocasiones. Primero, cuando se construya el objeto de tipo beca y, en segundo lugar, cuando se intente modificar la cuantía de la beca una vez que haya sido creada. Bien, pues nos vamos a Eclipse y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra propia clase de tipo excepción. En el paquete excepciones pulsamos el botón de nueva clase y crearemos una clase de nombre excepción beca no válida. Esta clase será una subclase de la clase de Java Runtime Exception. Pulsamos en el botón Browser del apartado de superclase y escribimos Runtime Exception, esta primera, y pulsamos el botón de finalizar. Y completamos la clase con dos constructores, uno sin parámetros y otro que recibirá un mensaje, una cadena de texto que será la que se mostrará en pantalla cuando se lance la excepción. Por tanto, primer constructor, excepción beca no válida, sin parámetros, que invoca al constructor de la clase padre. Y segundo constructor, excepción beca no válida, que recibe un parámetro, es una cadena de caracteres, e invoca al constructor correspondiente de la clase padre, pasando como parámetro esta cadena, que será la que se muestre en la pantalla. Ya tenemos nuestra clase excepción. A continuación, vamos a chequear la restricción en el código de la clase. Para ello, abrimos la clase beca.impl. Aquí en el constructor, en primer lugar, tenemos que comprobar antes de asignar el valor del parámetro cuantía total a la variable cuantía total, al atributo del objeto, hay que chequear que el valor de la cuantía es al menos igual a la cuantía mínima que tenemos declarada como una constante aquí al comienzo de la clase. Lo vamos a hacer mediante un método privado que llamaremos checkQuantiaTotal. Este método recibirá el parámetro cuantía total y lo que hará será comprobar si cumple con la restricción y en caso contrario lanzar la excepción beca no válida que acabamos de crear anteriormente. Este método también habrá que invocarlo cuando intentemos cambiar la cuantía de una beca que haya sido previamente construida. Es decir, si esto lo copiamos, debemos irnos también al método setQuantiaTotal y copiarlo, de forma que si intentamos cambiar el valor de una beca, de la cuantía de una beca, antes de hacerlo, antes de asignar el nuevo valor al atributo cuantía total, hay que comprobar que ese valor cumple con la restricción. Bien, pues ya solo nos queda construir el método checkQuantia. Lo haremos aquí, detrás de los constructores. Es un método privado, un método void porque no devuelve nada, simplemente lanza la excepción si no se cumple la restricción. El método checkQuantiaTotal, que recibe un parámetro de tipo doble, que es la cuantía que queremos asignar a la beca. Este método comprobará mediante un if si el valor que queremos asignar, cuantía total, es inferior a la cuantía mínima que puede tener una beca. Esta condición de cumplirse provocaría el lanzamiento de la excepción porque implicaría que no se cumple con el requisito. Es decir, que se evalúa la condición cuyo cumplimiento produce el lanzamiento de la excepción. En este caso, pues
lanzamos con la cláusula throw una excepción de tipo excepción beca no válida. Y como mensaje, para que aparezca en pantalla, ponemos, por ejemplo, la cuantía mínima es, y mostramos el valor de la cuantía mínima que debe tener una beca. Nos queda añadir, importar la clase excepción a nuestro código y ya tendremos completo el código de la clase beca IMPL. Vamos a comprobar que las restricciones funcionan correctamente y para ello vamos a probar en primer lugar las restricciones en el constructor. Crearemos en un primer test una beca cuya cuantía total sea correcta y que por tanto permitirá crear correctamente el objeto. Y como segundo caso de prueba consideraremos una beca cuya cuantía total es incorrecta y en ese caso tendrá que lanzarse la excepción cuando se intente construir el objeto. Vamos a ver el test. Tenemos aquí en nuestro programa principal la llamada a los dos casos de prueba, el test constructor normal y test constructor excepción. En el primer caso se crea una beca con parámetros correctos, la cuantía total es 3.500, que es correcto, y en el segundo caso se intenta crear una beca con una cuantía de 1.200, que al ser incorrecta provocará el lanzamiento de la excepción. Vamos a hacer la prueba. Vemos que efectivamente el primer constructor crea correctamente la beca, mientras que en el segundo caso de prueba aparece el mensaje de que se captura la excepción. Si vamos al método auxiliar testConstructor, este método recibe los parámetros de la beca y lo que hace es intentar construir la beca con el new beca IMPL y los parámetros recibidos. En el caso de que se construya correctamente, mostrará el valor de la beca construida y en caso de que se capture la excepción beca no válida, mostrará el mensaje correspondiente. Vamos a probar ahora la restricción en el método set. Para ello, en primer caso de prueba, tendremos una beca con una cuantía de 3.500 euros que intentaremos modificar para subir a 5.000 euros. Como el nuevo valor es superior a la cuantía mínima, se podrá hacer la operación sin problema. En cambio, en un segundo test tendremos una beca inicial, que es la misma, con 3.500 euros, e intentaremos rebajar la cuantía de la beca a 1.000 euros. Como es inferior a la cuantía mínima, debe producirse la excepción correspondiente. Vamos a ver el código. Tenemos nuestra clase de test con dos métodos, los casos de prueba, que serían el test set cuantía total normal y el test set cuantía total excepción. El primer test crea una beca con unos parámetros correctos y posteriormente intenta modificar la cuantía total a un valor de 5.000, que es correcto. Mientras que el segundo caso de prueba crea la misma beca inicial con parámetros correctos y más tarde intenta modificar la cuantía total dándole un valor de 1.000 que claramente es incorrecto. En ambos casos se llama a un método auxiliar que es test set cuantía total. Este método que tenemos aquí lo que hace es mostrar el valor anterior de la cuantía total, luego lo intenta modificar llamando al método set cuantía total. En caso de que se modifique correctamente porque el valor cumple la restricción, se mostrará el nuevo valor de la propiedad y en caso de que se lance la excepción porque el valor no sea correcto, aparecerá el mensaje correspondiente. Bien, pues ejecutamos el test. Vemos que efectivamente en el primer caso de prueba la beca tenía una cuantía de 3.500 y pasa a 5.000, lo cual es correcto. Mientras que en el segundo caso de prueba el valor inicial 3.500, al intentar establecer un valor de 1.000 euros salta la excepción porque no cumple con la restricción. De forma que observamos que se ha cumplido correctamente el requisito sobre la cuantía total de la beca.